la situación está dura. Así es la oposición ecuatoriana, ¿no? La politiquería. Pero yo creo que la gente ya sabe, ya percibe eso y rechaza esas cosas, la mediocridad. O sea, frente a un año duro, lo que trata es desinformar, acabar de empujarte para ver si te caes y que les toque a ellos, en vez de untar el hombro para sacar adelante el país. Mentir, que todo es fruto de las malas políticas del gobierno ecuatoriano. ¿Y por qué entonces Colombia ha devaluado más del 20% el peso en los últimos meses? ¿Por qué Perú ha devaluado 7%? También varias malas políticas allá. Y resulta que las políticas que se aplican en Perú y Colombia es la que ellos quieren que se impongan en Ecuador. Lo que pasa, la realidad, queridos jóvenes, es que Latinoamérica, el mundo entero, Estados Unidos, Japón, pero sobre todo los países en transición hacia el desarrollo, son muy vulnerables a lo que los economistas llamamos choques externos, factores externos. Por eso, una de las estrategias de una buena política económica es hacer menos vulnerable al país a esos factores externos que no manejamos. Ejemplo, soberanía alimentaria. ¿Ya? No puede un país, es muy riesgoso, depender de alimentos del extranjero. Tiene que garantizar una base de producción nacional para su alimentación. ¿Sí me explico? Pero los países en transición hacia el desarrollo son bastante vulnerables. Y esto no se cambia en 8 años, no se cambia con decretos. Se cambia con décadas de trabajo y tal vez con generaciones. Porque también para disminuir esa vulnerabilidad se necesita cambio cultural, más talento humano, etcétera, y sobre todo educación. En todo caso, el mercado internacional se está comportando muy raramente, porque no solo ha bajado el precio del petróleo. Colombia exporta carbón, se ha desplomado el precio del carbón, se ha desplomado el precio de los minerales, oro, plata, cobre, estaño, incluso el precio de algunos alimentos. Y esto ha golpeado a toda la región. Pero nosotros, pues, no tememos a los desafíos. En el 2009 el panorama incluso era más duro y Ecuador fue uno de los 3 países que no decreció en el 2009. La región decreció 2%, nosotros crecimos 0.6%, poco, pero crecimos. Y los que saben de economía, ¿no? Saben, conocen que lograr esto sin moneda nacional son grandes ligas. Porque el instrumento fundamental, y el que le diga lo contrario no sabe dónde está parado en economía. Pregúntenle a cualquier economista serio y verán que ratifica lo que le estoy diciendo. El instrumento fundamental para enfrentar una situación, un entorno externo difícil, entorno que no lo maneja el país. Un problema fiscal, bueno, un problema interno. Se disminuyen subsidios, se aumentan impuestos, se arregla el problema fiscal. Un problema externo, ya por definición no lo maneja el país, a no ser de que sea un país muy grande como Estados Unidos que puede influenciar el entorno global. Pero Ecuador no lo puede hacer, Colombia no lo puede hacer, Perú no lo puede hacer. Ahí el instrumento clave para manejar esa clase de dificultades se llama tipo de cambio. Tipo de cambio que ya no tenemos. Y no solo eso. En una situación como la actual, como Colombia, se le cae el precio del carbón, también exporta petróleo, se desploma el precio del petróleo, tiene menos divisas para financiar las importaciones. ¿Qué es lo que hace? Deprecia su moneda y de esa forma barata exportaciones y encarece importación. Depreciar la moneda, esa en cualquier libro de texto, cualquier economista serio le va a decir que sería la medida de política económica que habría que tomar este momento. Pero nosotros no tenemos moneda nacional y con el dólar está ocurriendo exactamente lo contrario. Se está apreciando, es decir, además de que se nos cae el precio del petróleo, ¿no? Se aprecia el dólar y se encarecen nuestras exportaciones y se abaratan aún más las importaciones. Alguno dirá, y por ejemplo, famosos analistas y célebres economistas patricios como Joy de Ginata, dirá que, no, con la depreciación caen los salarios. Sí, en términos de moneda extranjera, pero se intercambia dentro de un país en términos de moneda nacional. Pregúntenle a los colombianos, a los peruanos, si ellos suponen que se les ha disminuido su salario. De ninguna manera, porque la mayor parte de transacciones están en pesos dentro de Colombia, están en soles dentro de Perú. Claro, si alguien quería comprar algo extranjero, sí se va a encarecer un poco, ¿sí me explico? Pero prácticamente pasa desapercibido porque las transacciones se realizan en moneda nacional. Pero acá los genios de la economía, después de la crisis del 99, que fue una crisis por corrupción, ahí sí, por falta de separación de poderes, lo que le gusta decir tanto a cierta prensa, ¿no?
¿Por qué? Porque no había separación entre poder político y poder financiero. De hecho, los bancos manejaban el poder político y utilizaron al Banco Central como caja chica, triplicó la emisión monetaria para el salvataje bancario y destrozaron la moneda nacional, y nuestras brillantes élites y pseudoanalistas no se les ocurrió mejor cosa que decir que los ecuatorianos éramos inferiores a otros países y no podíamos tener moneda nacional. Bueno, ahora vemos para qué sirve esa moneda nacional. El dólar no lo manejamos, y no solo que no está estable, se está apreciando, exactamente lo contrario de lo que se debería hacer con la moneda nacional para superar la crisis, como lo está haciendo Colombia, Perú. Sí me explico, ¿verdad? Colombia, Perú deprecian su moneda por el contexto internacional más complicado. Colombia produce petróleo, carbón, han caído los precios, deprecia su moneda. A nosotros se nos derrumba el precio del petróleo y se aprecia el dólar, lo contrario. ¿Sí se dan cuenta? Entonces, el panorama se nos complica mucho más. Pero le insisto, no tememos a los desafíos, tenemos un gran equipo económico, yo diría brillante, de los mejores de la región. Hace poco, publicaciones que no nos quieren mucho, pusieron a nuestro ministro de Finanzas entre los 5 mejores de América Latina, y yo creo que incluso estaba mal rankeado, debería estar entre los 2 o 3 mejores, y nos reunimos cada 15 días, cada 3 semanas para ver cómo evoluciona el entorno macroeconómico. Esa fue la reunión que tuvimos el miércoles 11 de la mañana. ¿Dónde están los problemas, compañeros? El problema no es fiscal, como algunos quieren decir, ya lo hemos dicho esto. El problema es externo. Nos ingresan mucho menos divisas. En consecuencia, hay menos divisas para comprar importaciones. Hay menos divisas, como esas divisas de la moneda nacional, para que funcione la economía nacional. Entonces, por eso aplicamos medidas como las salvaguardias cambiarias. Y aquí está el problema, compañeros. Veamos. Ingreso neto de dólares a la economía. Esto es uno de los problemas estructurales de la economía ecuatoriana. El que genera dólares en términos netos no es el sector privado. Siempre ha sido deficitario. El sector público por las exportaciones petroleras. Es uno de los más graves problemas de nuestro sector industrial. Consume divisas. Necesitan máquinas, insumos importados, pero no exportan, no producen divisas. En consecuencia, en el sector privado tenemos un flujo neto negativo de divisas. El sector público es el que más produce divisas por el petróleo. El sector privado siempre ha sido deficitario en divisas. Los que nos siguen por televisión verán. Este es el flujo neto de divisas del sector privado, 2014. Menos 5.000 millones de dólares. Este es el flujo neto del sector público, más 6.960 millones, casi 7.000 millones. Lo cual permite tener un flujo neto total positivo de 1.784 millones. ¿Cuál es el problema en el 2015? Que esto se va a reducir grandemente por la caída de los precios del petróleo, y debemos tomar todas las medidas del caso. Y esto produce otro problema: menos divisas en economía, menos medio de intercambio. Una de las funciones del dinero es el medio de intercambio para financiar la actividad económica, y puede ser tremendamente recesivo. Si Patricio, por favor, le pasan el micrófono para el próximo cuadro. La economía avanza, el nivel de crédito, etcétera, pero no está acompañado en esa misma proporción por adecuada liquidez, divisas, para financiar, para mantener el nivel de actividad económica. Entonces tenemos que tomar también medidas de política económica al respecto. Patricio, si nos explicas este cuadro, por favor. Liquidez total. Primero, la economía está bastante líquida. El problema es que sigue aumentando crédito bancario, nivel de actividad, pero hay menos circulante. Entonces, en un momento dado, eso puede crear una recesión. Y tenemos que ver las maneras para evitar aquello. De acuerdo. Buenos días a todas y todos. Como se puede ver en la pantalla, antes de este gobierno, la liquidez de la economía, el dinero que había entre dinero en efectivo y depósitos en el sistema financiero, era de alrededor del 26%. Gracias a que la economía ha ido Explica creciendo, bien qué significa ese coeficiente, por favor. Perdonen, empezamos la clase de economía de costumbre, pero soy el primer presidente economista en la historia, 30% del gabinete es economista, tenemos un problema económico, así que hay que hablar de economía. Pero les puedo decir que sirve, sí sirve y bastante. Como quisiera que nuestros empresarios entendiesen de mejor manera la economía, para que algunos no hablen tanta incoherencia por ahí.
De acuerdo, presidente. Usted pueden ver en ese gráfico esa línea roja con puntitos que nos muestra básicamente la liquidez respecto de la economía. Lo que nos dice básicamente esto es cuánto dinero en efectivo, cuántos depósitos habían en la economía respecto del tamaño de la economía. Ustedes van a ver que entre el 2000 y el 2006 este porcentaje era de alrededor del 26%. Se mantuvo, inclusive a ratos se contraía. Gracias a que la economía creció más durante este gobierno, gracias a que la economía avanzó más rápidamente, gracias a que se generó más empleo, gracias a que muchos ecuatorianos salieron de la pobreza, ha habido más crédito, ha habido más actividad económica, han habido más depósitos. Y ese promedio pasó del 26% al 37.5%. Aumentó en más de un 40%. Con un PIB mucho más grande, ¿no? Así es, presidente. Entonces, así como a pesar de que la economía ha crecido, la liquidez dentro de la economía ha aumentado más que el PIB, porque hay más actividad económica, porque hemos sacado a gente de la pobreza, porque ahora, digamos, hay más circulante dentro de la economía. Pero para que esto se mantenga, para que esto pueda seguir avanzando, se necesitan dólares. Y los dólares no vienen, nosotros no producimos dólares, los dólares vienen de afuera. En esta coyuntura, ¿qué es lo que está pasando? Básicamente que la caída de precios de crudo hacen que entren menos dólares a la economía. Y ese es seguramente uno de los principales problemas que tenemos en esta coyuntura. El otro problema que tenemos, básicamente, es que los otros países están devaluando, tienen moneda. Entonces, ¿qué pasa? Para que puedan exportar más e importar menos, para hacer más atractivas sus exportaciones y hacer menos atractivas las importaciones, lo que están haciendo es devaluar. Entonces, ¿qué pasa? Si esta camisa que estoy puesto, esta camisa que se echa en Ecuador, que tiene la marca País, cuesta $10, y una camiseta igualita en Colombia costaba $10, el equivalente a $10, y Colombia devaluó un 20%, la camisa ecuatoriana se vuelve 20% más cara ese día que la camisa colombiana. Le están quitando posibilidad a nuestros productores de seguir exportando. ¿Y cuál es el problema de eso? Que hay gente detrás, hay empleo detrás. Y si nuestros productores no pueden vender, puede generarse desempleo. Para eso el gobierno está tomando las medidas adecuadas. Vamos a defender el empleo, vamos a defender la actividad económica. Y para eso lo que tenemos que hacer es tomar decisiones correctas. El presidente, como ha manifestado, cada cierto tiempo va revisando con el equipo económico cómo evoluciona este tema, y lo que estamos haciendo es lo lógico. Tenemos que garantizar que impulsamos la inversión que genera empleo, la inversión que genera consumo, consumo nacional, que mantiene la actividad económica nacional, pero de la misma manera tenemos que desincentivar las importaciones. No es un tema simplemente de que no nos gusten las importaciones suntuarias, que no nos gusten las cosas que algunos pelucones quieren comprarse. Es que tenemos que defender los dólares dentro de la economía. Tenemos que mantener esos dólares para que la gente tenga dinero para comprarles a nuestros productores, para garantizar nuestro empleo. Y por eso también estamos, por ejemplo, incentivando a las exportaciones. El señor presidente de la República hace una semana y un poco más anunció que el gobierno nacional va a apoyar a los exportadores para garantizar que esos empleos se mantengan, para garantizar que sigan trayendo divisas al Ecuador. Ok. A ver si ponemos un ratito el cuadro para que vean el comportamiento de esto. Liquidez total de la economía. Nunca hemos estado tan líquidos como en estos años, pero obviamente si dejan de ingresar divisas puede haber un problema. Y estamos tomando todas las medidas para estar preparados para aquello. Esta es la visión macro, compañero. Algunos aplican la visión micro. Ay, sí, pero entonces para mí va a ser más caro importar tal cosa. ¿Para qué creen que existe la macroeconomía? Porque la lógica, la acción óptima a nivel micro, no necesariamente la acción óptima a nivel macro. Lo mejor como colectividad no necesariamente es la suma de lo que hace cada quien individualmente. Por ejemplo, si un empresario puede subir los precios individualmente, lo va a hacer y le conviene al individualmente, ¿sí o no? Pero si todos los empresarios suben los precios, si los trabajadores también suben el costo de su trabajo, el salario, etcétera, lo que vamos a tener es inflación y todos perdemos, ¿sí se dan cuenta? ¿Ok? Lo que era lógico para la unidad no es lógico para el todo. Un ejemplo más claro, impuestos. Si dijéramos, de acuerdo a ciertos criterios de libertad que algunos sostienen,
Mañana, desde mañana es voluntario el pago de impuestos. ¿Cuál es la estrategia óptima individual? No pago pues impuestos. Pero si nadie paga impuestos, no hay carreteras, no hay electricidad, no hay educación, no hay salud y todos vivimos peores. Cada uno de aquellos que no pagó impuestos también va a vivir peor. Si se dan cuenta, esa es la división, la diferencia entre visión micro y macro. Es lo que se llama en economía la falacia de la composición. Lo que es bueno para la parte no necesariamente es bueno para el todo. Y por eso hay que tener esta visión de conjunto. Y esa es la macroeconomía y eso es lo que estamos monitoreando cada 2-3 semanas para, como decía el ministro, proteger el empleo, proteger el nivel de actividad económica. Entonces seguimos, compañeros, muy responsablemente enfrentando un año difícil para toda América Latina con las medidas adecuadas, etc. Y les insisto, saldremos adelante. Ya hemos tenido desafíos más grandes, como en el 2009, donde se desplomó el precio del petróleo, llegó a $24 y teníamos una economía mucho más débil. Recién empezaba la revolución ciudadana, no teníamos carreteras, no teníamos buena energía, no teníamos, teníamos mucho peor educación, etcétera, ¿no? Hoy estamos en muchas mejores condiciones para enfrentar esto que los economistas llamamos choques externos.